Bueno, pues Gaby, hablando de integraciones y estándares, pasamos a la siguiente noticia, ¿no? Que es la de MetaMask. Sí. La noticia para mí también es muy buena. Y es que MetaMask, que es la wallet más importante del sector, básicamente es el estándar de las wallets, ha anunciado una colaboración con Unity, que es una herramienta para crear videojuegos, un motor gráfico, que hay muchísimos videojuegos hechos con ello, también prácticamente es el estándar de los videojuegos. Ha anunciado que se va a integrar dentro de Unity con un set de herramientas para los desarrolladores, en la que va a facilitar un montón a los desarrolladores la posibilidad de integrar MetaMask en sus juegos. Es decir, que ahora, si haces un videojuego con Unity, te va a ser mucho más sencillo el hecho de que sea un juego con Web3, con NFTs, con etcétera, con tokens, que sean RC20, etcétera. Entonces, para mí es súper interesante porque, en mi opinión, los videojuegos tienen un montón de casos de uso donde la experiencia de usuario puede mejorar muchísimo aplicando blockchain. Sí, 100%. O sea, bueno, el concepto de coleccionables en los videojuegos existe desde hace 15 años y se ha usado y ya se ha comerciado con ellos a través de Steam. 15 años. Bueno, 15 años o más. O más, o sea, que sí, 15 años, sí, 15 años existiendo en el concepto de que hay un mercado como en el Counter-Strike que se 15 años desde que tengo yo uso de razón. Sí, pero ya antiguamente los videojuegos, las coleccionables de las... Bueno, incluso los Pokémon, ¿sabes? Yo que sé, encontrar cosas ahí que no era ni online. Sí, sí. Da igual, es algo que el ser humano lleva muy dentro, lo de coleccionar, y es verdad. Videojuegos, hablando de videojuegos, o sea, Counter-Strike. ¿Cuánto se pagan por cuchillos y cosas y armas así como que son solo skins? Que no te dan ninguna ventaja en el videojuego. Sí, es que está claro que eso es un valor que, bueno, hay gente que no lo entiende, pero bueno, hay gente que sí lo entiende. Los chavales jóvenes lo van a entender todos, yo creo. Esto lo entienden todos. Sí, es verdad. Entonces, me parece muy interesante que se apliquen este tipo de integraciones, porque al final es lo que hablamos siempre. La blockchain tiene una experiencia de usuario muy mala hasta ahora, o difícil. También debido a su complejidad, o sea, no es fácil hacer una buena experiencia de usuario. Nosotros lo sabemos que nos dedicamos un poco a eso. Un poco o todo. A eso. Básicamente. Entonces sí que es muy importante este tipo de integraciones que ayuden realmente a hacerlo todo mucho más fácil, menos traumático para el usuario. Entonces, sí, es súper bueno eso también, yo creo que aplicarlo a los videojuegos, porque los chavales jóvenes, la gente joven, sobre todo los niños, van a ser de los primeros en aplicar esto. Y al final se ve, por ejemplo, con el uso de móviles, que hay mucha gente de 40 50 años que le costó un montón. En cambio, veis a los niños de 7 años que se manejan con el móvil perfecto, el ordenador, incluso hay chavales que programan. ¿Sabes? Entonces, en el momento que ves que este tipo de herramientas se van a integrar en videojuegos, los chavales van a tener un incentivo súper grande a aprender a usar el mundo cripto, a entender que al final, o sea, es complejo, pero son 3 o 4 conceptos para usarlo. O sea, el uso son 3 o 4 conceptos. En el momento que o sea, no hace falta entender las matemáticas de una private key para saber que este es mi código y no lo puedo dárselo a nadie, etcétera, y lo meto aquí y bueno, tengo que tener cuidado, etcétera. O sea, es algo que yo creo que está muy bien que pase, por ejemplo, con los videojuegos. Que como dato curioso, el 48% de la actividad de blockchain en enero fue por casos de uso de videojuegos. O sea, que es absolutamente loco. Sí, la verdad es que me sorprendió, lo leí en el guión y me pareció bastante interesante, en verdad. Porque no me esperaba que fuera tanto, me esperaba que fuera significante, un 20 o algo así me esperaba, pero es verdad que la mitad me parece... O sea, a mí me pareció también muy loco, muy loco. Pero bueno, o sea, es así. O sea, al final es que es lo que hemos dicho, o sea, es que para mí es que es el caso, claro, el caso de los NFTs va a ser de los videojuegos. Que bueno, ya contamos, creo que al principio en algún capítulo del podcast creo que lo contamos, pero Vitalik tuvo, o sea, al principio él conoció, bueno, la historia de Vitalik creando Ethereum es básicamente que él se metió en la mucha de Bitcoin, le gustó mucho el concepto, y él a la vez era jugador del World of Warcraft, que es un juego súper conocido, de los más conocidos, que es un juego donde tienes un personaje, vas desarrollándolo, etcétera, MMORPG, bueno, donde básicamente vives como una segunda vida, es lo más parecido a un metaverso que existe. Bueno, pues... tuvo un problema que creo que Blizzard, que es la compañía detrás de este juego, quitó un objeto
que a él le había costado muchísimo conseguir. Y él como que sintió eso de decir, bueno, esto no debería ser así. O sea, esto es un activo que yo me he ganado, en la vida real no podría pasar. Y ahora, porque Blizzard, una compañía centralizada, que sí que es la dueña del juego, pero no debería tener ese derecho. Entonces, bueno, se dice que esto influyó mucho también a la hora de que cuando, aparte obviamente muchas más cosas, no es que se picase Ethereum después de que le quitasen ese juego, ese ítem, pero influyó muchísimo, según dicen, al hecho de esa concepción de los activos digitales y eso, bueno, o sea, es interesante la historia.